Buenos días, chicos. Bienvenidos a esta primera clase de dinamización grupal que vamos a tener desde el confinamiento. Sabéis que la semana pasada os subí un pequeño vídeo explicativo de por dónde nos íbamos a comunicar vosotros y yo. Os recuerdo que es aquí a través del Classroom que hemos habilitado, también que tengo habilitado desde hace tiempo, también por el Hangout que han hecho del ciclo nos podemos comunicar, pero ya sabéis que por aquí es mucho más cómodo porque al final vosotros me podéis mandar comentarios privados y yo os puedo comentar a vosotros uno a uno privadamente vuestras dudas, ¿vale? No sé si estáis todos metidos, entiendo que sí, pero por si acaso hay alguien que no esté metido, porque me da la impresión de que Miguel no está, vuelvo a poner aquí en grande el código para entrar al Classroom, ¿vale? Recuerdo que es mucho más sencillo para mí que me mandéis los trabajos que a partir de ahora tendréis que ir haciendo a Classroom, porque yo os puedo calificar directamente vuestras notas, con lo cual para mí es mucho más cómodo. Si veis, por ejemplo, vamos a esta tarea, que tengo 6 entregadas, yo aquí, por ejemplo, yo puedo verlo, aunque esto no está porque Cristina me lo ha puesto así, pero por ejemplo me cojo el de Javi. Yo aquí, ¿por qué es más cómodo para mí? Porque yo puedo añadiros comentarios, ¿vale? En los trabajos que vosotros habéis mandado. Entonces, si yo resalto esto, yo os puedo comentar aquí lo que yo quiera. Puedo poner lo que yo quiera y os lo mando. Entonces, es mucho más sencillo. Y aparte, yo os pongo directamente la nota. En estas no, porque no lo puse con nota, pero yo os pongo directamente la nota que vosotros tenéis y eso os llega solo a vosotros. Si esta tuviera nota, yo aquí lo enviaría y vosotros sabríais vuestra nota. Os saldría, me parece que aquí arriba a la derecha. Con lo cual, como veis, es mucho más cómodo porque así todo el mundo pues sabe qué nota tiene, sabe en qué ha podido fallar, qué hay que potenciar porque haya sido muy bueno y entonces pues es mucho más cómodo. Aún así, si hay alguien que me lo manda por correo, pues yo, como siempre, lo corregiré perfectamente y lo mandaré. Tema de... mirar hacia abajo porque tengo aquí un guión en el que voy a ir comentando. Tema de examen del segundo trimestre, ya sabéis que lo pospusimos, con lo cual lo haremos a la vuelta del confinamiento. No os preocupéis porque al final haremos tanto el examen como la recuperación, por lo que no tengáis ningún problema. Antes o después lo haremos. Creo que con eso ya he terminado todos los avisos que tenía que daros y creo que voy a pasar a daros la clase directamente. Como sabéis, cada clase tiene un trabajo. Los jueves nosotros tenemos 2 horas, con lo cual en principio el trabajo que tenéis que hacer los jueves tendrá que ser más o menos para completar las 2 horas entre lo que estáis viendo aquí conmigo y lo que yo os mande. Y los viernes tenemos una, con lo cual con el vídeo y una tarea pequeñita, pues completaremos esas horas, ¿vale? Y creo que ya con eso sí que está todo explicado. Vamos directamente al tema 5, que es el siguiente tema que teníamos que dar y como veis ahí, pues bueno, la comunicación, técnicas de comunicación, modelos y estilos de comunicación. Vamos a empezar, hoy vamos a ver unas 3 o 4 diapositivas y mañana seguiremos profundizando. Aquí tenéis el índice que vamos a seguir. Tenemos la comunicación en el primer punto, sistemas de comunicación. Dentro de los sistemas de comunicación pues tenemos estos 4: lenguaje verbal, lenguaje no verbal, lenguaje escrito y lenguaje audiovisual.
Vamos a ir viendo el primero, que aquí tenemos la comunicación. ¿Cómo podemos definir comunicación? Pues lógicamente es el intercambio de información y que yo tengo con otras personas. Puede ser con una o puede ser con varias. Si nos vamos a lo que nos dice la RAE, es la transmisión de señales mediante un código común que tenemos tanto el emisor, que en este caso soy yo, como el receptor, que sois vosotros. En este caso, pues nuestra comunicación no se da de la misma manera que si estuviéramos en clase, que vosotros me podéis hacer preguntas, podemos comentar una serie de cosas. Aquí no, aquí al final vosotros recibís directamente mi mensaje y ya está. Aquí abajo, como veis, he puesto pues cómo se da esa comunicación. Ahora después lo vemos, vamos a seguir viendo puntos. Dentro del acto de comunicar, pues lógicamente hay que incluir pues, una serie de aspectos. ¿Qué aspectos y qué componentes son? Pues ahí lo tenéis. Emisor, receptor, código canal, mensaje y luego las dos últimas que veis ahí, que son feedback y barreras, que las he puesto abajo, pero las tenía que haber puesto aquí arriba, ha sido un error, ¿vale? Vamos a explicar uno a uno cada componente y luego lo vemos en el grafiquillo que os he puesto ahí abajo. El primero es el emisor, que en este caso lógicamente soy yo, y es la persona que va a iniciar la comunicación. Pues ahí lo tenéis. ¿Vale? Vosotros sois los receptores de este mensaje que yo estoy dando y a los que estoy dirigiendo el mensaje de esta clase, y ahí lo tenéis, ¿vale? El código, pues lógicamente es el subconjunto de signos utilizados para transmitir un mensaje, ¿vale? Pues lógicamente los combinamos siguiendo ciertas reglas y ciertas matrices que nos han dado desde pequeños, que lógicamente nuestro mensaje y nuestro código, sobre todo nuestro código, pues lo podemos perfectamente saber. Podemos distinguir pues, el código lingüístico y el código no lingüístico. Ya hablaremos más adelante del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal. El canal, pues, es el medio físico por el que se transmite el mensaje. Pues en este caso nosotros tenemos pues, el aire, la luz. Ahora mismo cuando yo estoy utilizando esto, pues lógicamente tenemos medios técnicos, el teléfono, el ordenador, el grabador, todo eso es nuestro canal ahora mismo. El mensaje, pues lógicamente es el contenido de la información que yo transmito y el que vosotros captáis. Ahora después veremos, porque aquí abajo veis que pone codificación y decodificación, he adjuntado otra imagen en la que os explico pues esa codificación y esa decodificación, cómo se da, cuánta información se pierde, si no se pierde, pues todas esas cosas, ¿vale? Luego tenemos el feedback, que es lo que vosotros me trasladáis a mí para confirmar que se ha establecido la comunicación. Pues lógicamente cuando yo os mando un correo, cuando yo os mando un aviso y os ponga que me tenéis que contestar como que lo habéis recibido, pues ese es el feedback que yo recibo de vosotros. Aquí en estas clases lo recibimos de manera distinta, pero cuando estamos en las presenciales, pues lógicamente en ese momento vosotros me estáis devolviendo feedback de lo que yo estoy diciendo. Si lo entiendo, si no lo entiendo, si me queda alguna duda, si tengo que profundizar en algo más. Y luego tenemos las barreras, que son elementos que dificultan esta comunicación y que ya lo veremos más adelante. Si nos vamos al grafiquillo que yo os he puesto aquí abajo, el emisor soy yo y aquí empieza mi mensaje, lo codifico, envío mi señal en el código común. Este es el canal, que ya hemos visto que es el medio físico por el que se transmite, que ahora mismo esto sería, por ejemplo, el ordenador o YouTube. Hay una fuente de ruido, ahora no tanta, pero cuando estamos en clase sí que hay una fuente de ruido, porque Javi y Juanma no se callan, etcétera, etcétera. Vosotros recibís esa señal, la decodificáis y os llega el mensaje. Ya iremos desgranando esto un poquito más en profundidad y lo iréis viendo ahora después, sobre todo en el lenguaje verbal lo vamos a ver y va a quedar clarito. ¿Vale? Me paso a la siguiente diapositiva. Todo esto lo tendréis en los apuntes, no tengáis ningún tipo de problema. Dentro de esta comunicación, pues
Este psicólogo, ¿vale? Pues creó la teoría de la comunicación humana, Watzlawick, ¿vale? Y que establece 5 axiomas, que los tenéis ahí abajo en la foto y que voy a ir desgranando uno a uno, que son tan evidentes que se aceptan sin demostración. Es decir, no tuvo ni que demostrarlos porque son cosas que nosotros también hemos hablado muchas veces y que pues son lógicas y lo vais a ver perfectamente. El primero dice que es imposible no comunicarse. Pues, lógicamente es imposible no comunicarse porque, como hemos hablado en el primero, en el segundo, en el tercer tema, desde que nacemos nosotros nos estamos comunicando y nos estamos relacionando con la gente. El ser social que hablábamos al principio, pues lógicamente eso son cosas que son palpables y que son reales. Toda acción que nosotros hagamos y toda conducta que nosotros tengamos, pues lógicamente transmite algo, más o menos. O a la persona que tengo al lado, o a la que tengo delante, pues lógicamente le transmite más o menos. Esto que yo estoy haciendo, pues a algunos de vosotros os transmitirá más y a otros os transmitirá menos. Pero es imposible no comunicarse. Aunque estemos encerrados en casa ahora mismo, como estamos encerrados en casa, es imposible no comunicarnos. Nos llegan tropecientos mil mensajes de WhatsApp, nos llegan miles de correos. Y es una cosa pues, que es imposible no comunicarse. El segundo, que lo tenéis aquí, toda comunicación consta de contenido y de relación, ¿vale? Así que no solo damos un intercambio de información, sino que también transmitimos una serie de información de cómo tiene que ser interpretado ese mensaje. Esto lo podríamos decir quizá en el lenguaje no verbal. Ese lenguaje no verbal es el que hace que el otro, y ahora veremos por qué digo lo del lenguaje no verbal, que el otro interprete lo que nosotros estamos diciendo. Vosotros cuando conocéis a vuestros amigos sabéis que aunque de boquilla te esté diciendo una cosa, su lenguaje no verbal te está diciendo otra completamente distinta. Y es cuando vosotros empezáis pues a preguntarle, bueno, ¿qué te pasa? Cuéntamelo, venga, que sé que algo te pasa, que esto no es normal, que tú tal, ¿vale? El amigo de Pedro, ¿vale? De los Vengadores. Ya sabemos que tiene una serie de mecanismos que a ellos le hacen, pues, saber que en ese momento va a explotar y que hay que mantenerse un poquito al margen, ¿vale? El tercero, la naturaleza de una relación depende de la forma de puntuar las secuencias de comunicación que cada participante establece. Lógicamente, pues interviene el comportamiento y la comunicación mía, ¿vale? Yo voy a remarcar a lo mejor más una serie de puntos con respecto a si este mismo mensaje lo dijera otra persona. ¿Por qué? Pues por mi forma de ser, porque cada sujeto somos distintos, cada individuo somos distintos, y entonces pues cada uno organizamos nuestra manera de hablar de una forma y nuestra manera de transmitir el mensaje de una forma. Si esta clase la tuviera otro profesor y tuviéramos la misma clase planteada, que yo siempre lo digo, pues no lo haríamos igual los dos, porque es imposible, porque cada uno somos, como vulgarmente se dice, nuestro padre y nuestra madre, y hacemos las cosas de una manera o de otra. Con lo cual, pues depende de cada sujeto, pues lo haremos de una manera o de otra. El cuarto, las personas utilizan tanto la comunicación digital como la analógica, ¿vale? Ya hemos visto que tiene un aspecto de contenido y otro relacional, pues lógicamente el relativo al contenido se transmite por la vía verbal, lo transmito de manera hablada, mientras que lo relativo a la relación, ¿vale? Pues se transmite por lo no verbal. El 2 y el 4 van unidos de la mano, el uno con el otro, ¿vale? El contenido, hacemos referencia a la comunicación digital o verbal y la relación la hacemos partícipe de la forma analógica o no verbal. Con lo cual, pues ahí, teniendo una con la otra,
ya sabemos que está muy relacionado y es mucho más sencillo de cuando lo tengamos que estudiar, pues relacionarlo uno con otro y así sé que no se me va a olvidar, ¿vale? Por último, tenemos que los intercambios de comunicación son simétricos o complementarios. ¿Qué es decir? Pues que están basados en la igualdad o en la diferencia, ¿vale? Simétricos, cuando las dos personas, digamos que tienden a igualar su conducta, imaginemos dos hermanos o dos amigos que su relación tiene que ser simétrica, y luego tenemos la parte complementaria cuando la conducta de uno mejora la conducta del otro. Por ejemplo, un padre y un hijo. Se supone que la del padre mejora la conducta del hijo porque le tiene que estar enseñando, ¿vale? Pues lógicamente esta interacción complementaria está basada pues, en todas esas diferencias que hay entre el padre y el hijo. Digamos que cuando estamos entre amigos o entre hermanos somos iguales, o en principio somos iguales, y tenemos que hacer una relación totalmente simétrica. El intercambio comunicativo pues será simétrico, ¿vale? No os preocupéis porque esta explicación más extensa que os he dado os la pondré en los apuntes. Como última parte del tema que vamos a ver hoy, vamos a ver un poquito los sistemas de comunicación. Sistemas de comunicación ya hemos visto que los he puesto los 4, ¿vale? Pero realmente, pues los más importantes, lógicamente, es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Además, van súper unidos y súper relacionados. Ya iremos desgranando uno a uno. Primero el lenguaje verbal, luego el lenguaje no verbal, luego el lenguaje escrito, el lenguaje audiovisual, todo, ¿vale? Con lo cual no tengáis ningún tipo de problema. ¿Qué es un sistema de comunicación? Pues lógicamente las modalidades con las que se puede transmitir el mensaje que nosotros queremos hacer llegar a alguien. Bajo aquí porque ahora, pongo aquí arriba, porque ahora necesito eso. Entonces, vamos a empezar. El medio más común que tenemos las personas, lógicamente, es el lenguaje verbal. Pero es importante y es, ahora lo veremos aquí abajo, el que más transmite el lenguaje no verbal. Estamos hablando de lenguaje corporal, etcétera, etcétera, etcétera. La comunicación verbal y la comunicación no verbal se complementan entre sí, lo que os estaba comentando en una de las diapositivas anteriores. Se complementan en el sentido de que si yo estoy transmitiendo una cosa, pero mi cuerpo está diciendo totalmente la contraria, pues lógicamente el receptor de mi mensaje sabe perfectamente que o lo que le estoy diciendo no es verdad, o tengo algo que esconder, o si yo estoy con las manos así cruzadas, sabe que mi lenguaje corporal no es el adecuado, pero bueno, eso ya lo iremos viendo dentro del lenguaje no verbal, dentro del lenguaje verbal y dentro de... Albert Mehrabian, que dijo y afirmó que en una conversación cara a cara, como pueden estar teniendo estos tres baloncestistas, ¿vale? ¿Qué dijo? Pues que en esa conversación cara a cara el componente verbal solo supone un 7%, daros cuenta, ¿vale? Si vamos a lo que es el componente verbal son las palabras y solo tiene un 7% de importancia. La voz tiene un 38%, pues el volumen, el tono, la entonación. Si yo tuviera un tono de voz así, pues lógicamente no llegaría a captar vuestra atención. Ahora, si yo tengo un tono de voz un poquito más fuerte, no estoy siempre, digamos, súper plano en la conversación, pues por eso gana hasta un 38%. Y luego tenemos el lenguaje corporal, que supone un 55%, más de la mitad del componente es lenguaje corporal, más de la mitad. O sea, imaginaros la importancia que tiene el lenguaje corporal y el lenguaje no verbal. No entra por los ojos, que digamos que es la primera señal que tenemos. ¿Qué tenemos ahí en el siguiente diagramilla? Pues aquí es el tema que os he comentado antes, vuelvo hacia atrás,
de la codificación y la decodificación. La codificación es la parte que yo como emisor hago, la transmisión también, y luego está la recepción y decodificación, que eso lo hacéis vosotros. El proceso de codificación, que lo tenemos en estos dos, es lo que hace, es cuando creamos el mensaje, y el proceso de decodificación, que es esta parte de aquí, que es la que vosotros hacéis, que se utiliza para interpretar el mensaje. Fijaros, desde que yo pienso el mensaje que os voy a transmitir, que es un 100% de la información, hasta que yo lo transmito, ya he perdido un 20% de lo que yo había pensado. O sea, imaginaros lo que se pierde. Una vez que vosotros recibís ese mensaje, habéis perdido otro 20% de la información. Del 100% que yo había pensado, ya vamos por el 60%, ¿vale? Ya recibís solo un 60%. Pero es que cuando vosotros codificáis todo este mensaje que yo os estoy dando, perdéis otro 10%. Interpretáis solo un 50% de información. O sea, fijar, de lo que yo os he mandado, que es el 80%, vosotros interpretáis solo el 50%. Nos hemos dejado un 30% en este proceso, entre la transmisión, la recepción y la codificación. Pero es que lo que yo pienso que era el 100%, solo llega al 50%. Fijaros lo que nos dejamos siempre por el camino. O sea, fijaros lo importante que es ser claro en la exposición. Cuando yo os decía en vuestras dinámicas, ser claro en la exposición, decir y poner las cosas fáciles a los compañeros, transmitir de manera sencilla, porque fijaros, desde lo que pensamos hasta que el compañero o el que está enfrente lo interpreta, fijaros si se pierde información, ¿vale? O sea que importante esa comunicación verbal y no verbal. Hasta aquí es lo que vamos a ver para hoy. Mañana ya nos meteremos en el tema de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Dentro de lo que hemos visto aquí, pues yo voy a asignar una tarea que ya la tengo aquí creada, programada para la 1 de la tarde. Y lo que vamos a hacer es que vais a tener que ver este vídeo, que son unos 17 minutillos, que con este que serán unos 20 o por ahí, completáis casi 45, 50 minutillos de visionado de vídeo. Tenéis que ver este vídeo, que es la comunicación, el arte de crear momentos. ¿Y qué tenéis que hacer? Pues lógicamente lo que tenéis que hacer es verlo y me tenéis que hacer, pues en una cara o cara y media, 2 caras si queréis, de Word, y de ahí me lo pasáis a PDF o me lo mandáis a Word, por favor ponérmelo con una portada, con vuestro nombre, vuestro apellido, vuestro DNI, hacer un buen trabajo, porque al final nos estamos jugando mucha nota. Después de verlo, tienes que hacer una descripción de cómo ha afectado el confinamiento a tu manera de comunicarte con los demás y cómo estás intentando que no afecte a tu día a día, pues esa comunicación que has perdido pues, con tus abuelos, pues con tus amigos más cercanos, ¿vale? Si estás usando alguna técnica en particular o aplicando algún criterio para no dejar de comunicarte, puedes ponerlo y desarrollarlo para que pueda entenderlo mejor. Y aquí os he adjuntado el vídeo que si clicáis, pues lo podéis darle aquí y os lleva a YouTube. Sencillo, esta primera tarea es muy sencilla. Únicamente quiero que me digáis, pues eso, cómo está afectando el confinamiento a vuestra comunicación con vuestros seres queridos, con vuestros amigos más cercanos o con vuestros compañeros de clase y que me lo detalléis bien explicado. No metáis a internet y hagáis un copia y pega, porque es muy sencillo poner lo que habéis puesto en Google y me sale si lo hacéis en copiado. Hacedlo de vosotros mismos, autoevaluaros y ver cómo se está afectando este confinamiento en vuestra comunicación con los demás. Con lo cual, ese es vuestro trabajillo. Tenéis una semana
Para entregarlo será el día 2 de abril a las 23:59. Me lo subís aquí a esta tarea que se va a asignar y ahí yo os corregiré y os pondré vuestra nota. Vuelvo a poner antes de cerrar la clase el código del Classroom para que os ajustéis. Si hay alguien que no está todavía, pues que se adjunte aquí al Classroom. Y nada, os emplazo a la clase de mañana. Ánimo y hasta luego, chicos.